Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo, dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la gran oportunidad que nos da nuevamente de compartir algo de la palabra de Dios, que es muy importante. Y como siempre insisto, traten de coger el hábito piadoso ustedes también de leer las Sagradas Escrituras. Y más que leer y estudiar es obedecer, porque ahí es donde está la clave de todo. Hemos venido hablando de un tema que es muy importante, el pecado, y que todos entendemos y conocemos y participamos de esto también. No hay hombre que no peque, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice en Romanos 3:23. Así que el pecado es algo muy familiar, pudiéramos decir, que cuando hablamos de pecado la gente entiende de qué estamos hablando. Pero lo que llama muchas veces la atención, yo he preguntado, una vez le pregunté a un joven, ¿tú eres un pecador? Y me dijo, no, yo no. Pero esto es no entender lo que es el pecado. El pecado es fallarle a Dios. Yo digo, el pecado lo podemos resumir en una palabra: desobediencia. Es no hacer lo que dice Dios. Y por ahí andamos todos. Así que la idea no es que esto ya sea un hábito, el pecado en nuestras vidas, que esté gobernando nuestras vidas. No. Es que nosotros seamos el amo, el que gobernamos el pecado, no que Él nos gobierne a nosotros. Ya pasó ese tiempo, especialmente para creyentes verdaderos, en el cual le servíamos al pecado, a la injusticia, y ahora servimos a la justicia, le servimos a Cristo. Son los cambios que se dan cuando uno verdaderamente conoce a Jesucristo, es un creyente, bautizado, recibe el Espíritu Santo y empezó una nueva vida, una nueva creación. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Hay muchas cosas que se han quedado ya, como le he dado testimonio, y muchos darán testimonio. Esto lo hacía y sin pensar ya lo dejé de hacer. Y estamos haciendo otras cosas en lugar de eso, que es lo más importante. Así que hoy vamos a tratar esto del pecado. Y que hasta que no saquemos el pecado, no va a haber bendición. No podemos esconder el pecado, como hemos visto en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre o esconde su pecado no prosperará. No le irá bien, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una de las cosas importantes para uno mantenerse en santidad es la palabra de Dios, porque en el Salmo 119, versículo 9, decía el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para eso sirve la palabra de Dios. Cristo también dijo en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O como he escuchado muchas veces, este libro nos apartará del pecado, pero el pecado nos apartará de este libro. Así que tenemos que tomar en serio lo que dice la palabra y estaremos en buena relación con Dios, que es lo que buscamos y es lo más importante. Pero oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, acercándonos nuevamente, agradecidos, Señor, porque usted nos dejó la palabra. Qué hermoso es esto, poder escudriñar su palabra, alimentarnos de ella y poder compartir con otras personas que también lo necesitan, que andan buscando de la palabra. Unos ya han caminado mucho, ya saben de la palabra de Dios, pero esto nunca sobra. Siempre estaremos aprendiendo y nos estaremos ayudando unos a otros con la palabra. Pero que cada día la estemos leyendo, que nos estemos alimentando, así como alimentamos
nuestro cuerpo, alimentemos también al espíritu. Estemos leyendo, meditando, memorizando y compartiendo la palabra, que también es de las cosas más importantes. Y Padre, perdone el pecado que mora en nosotros. Límpienos de toda maldad, porque la palabra dice, no hay hombre que no peque, así que no podemos llegar aquí a decirle, Señor, por si acaso he pecado, perdónanos. No, Señor, hemos pecado, hemos fallado, no hemos obedecido sus palabras ni nada de eso, Señor. Entonces, ¿cómo nos podemos acercar sino pidiéndole perdón? Porque si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y alguien dijo, y sabemos que Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Juan 9:31. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da nuevamente, y pidiendo una bendición grande para los que están al otro lado, Señor, por los que están sufriendo, por los que están en hospitales tal vez, los que están recién operados, que yo sé que hay algunos así. Pido por el hermano Carlos, Carmita y su familia. Padre, que usted levante, usted es el único y a usted es el que necesitamos, y por eso le clamamos, porque la Escritura dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que a usted le clamamos, Señor, porque es el único que nos entiende y nos escucha. Y pidiendo, Padre, que en este día el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a comenzar en Josué capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos acá y luego pasaremos a Segunda de Samuel, donde se va a desarrollar esta historia también. En el capítulo 9 pudiéramos leer versículos 6 y 7, dice, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Este es el caso cuando Josué hizo alianza con los gabaonitas o heveos. Y esto estaba prohibido, no hacer alianza con la gente de otros pueblos ni nada, pero estos hombres usaron de astucia, como dice aquí la palabra. Escucharon todo lo que el Señor estaba haciendo por medio de su pueblo, su ejército, con Josué y todos, y tuvieron miedo y se fingieron que vivían muy lejos y los engañaron. Así que ellos tenían sus dudas, ¿no vivirán ustedes por aquí muy cerca? Y así fue, porque ellos dijeron, en el versículo 16, dice la palabra, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos, pero ya habían hecho alianza y habían jurado hacer alianza con ellos. Y esto fue para problemas. Dice el versículo 14, retrocediendo un poquito, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ellos tal vez les trajeron algunas ofrendas, cogieron y no tomaron decisiones aisladas. Es que cuando a Dios no lo tomamos en cuenta, las cosas no nos van a salir bien. Esto nos va a traer problemas, o como estamos hablando los miércoles, no olvidar las grandes obras de Dios, que es Dios quien pelea, quien hace, quien decide, quien nos da la victoria. Entonces no lo podemos dejar de lado. Acostumbrémonos en toda decisión que estemos tomando, tomémoslo en cuenta. Él es la clave. Aquí lo dejaron y hubo problemas. Así que, y no consultaron a Jehová. Versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida.
y también lo juraron los príncipes y la congregación. Y ese juramento era sagrado, ya no podía echar para atrás ni nada, así que ya llegan a ser parte del pueblo de Israel. Y ya no había nada que hacer. Así que en el versículo 19 dice: mas a todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no los podemos tocar. Tremendo. Cuando se hacía un juramento acá, era serio. Ya no hay nada que hacer y no los podemos tocar. Y esto es muy importante, porque todo el problema que se va a venir después es por haberlos tocado. El rey Saúl trató de eliminarlos a ellos y esto trajo muchos problemas y se quedó un pecado escondido ahí por años, y las consecuencias pues hay que sufrirlas después. Y como hemos hablado muchas veces, las decisiones que vamos tomando, por ejemplo aquí lo que decidieron ellos, hacer alianza con los gabaonitas o los heveos, esto trae problemas, y peor si no consultamos primeramente al Señor, si no hemos orado y lo hemos buscado y esperamos la voluntad de Dios, esto va a ser para problemas, y eso fue lo que pasó acá. Así que lo único que pudieron hacer, Josué maldijo a este pueblo porque los habían engañado y toda esa cosa, y les perdonó la vida. Y terminamos acá en el versículo 27. Dice: y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Ese fue el oficio que les puso: aguateros y leñadores. Ustedes serán los que siempre traen el agua acá al tabernáculo y todas estas cosas, a la congregación, y la leña para los sacrificios, y esa fue la responsabilidad para ellos. Entonces, bien, fueron hombres que ahora se convirtieron en hombres intocables, como es Israel, y como siempre digo, Israel es intocable e indestructible. Y lo que llama la atención es no los pueden tocar. Sin embargo, hubo alguien que los atacó. Y vamos a ir a Segunda de Samuel en el capítulo 21, donde se desarrolla esta escena. Versículo 1 de Segunda de Samuel 21. Hubo también en los días de David por 3 años consecutivos. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. 3 años. Y recuerde, estos hombres eran intocables y los tocaron, y vino el hambre porque había una sequía. Por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas que eran intocables. Los atacó y quiso destruirlos. Por causa de Saúl vinieron las consecuencias. ¿Cuánta gente sufriría de hambre? 3 años sufriendo de hambre. No había lluvia, no había producción, no había nada. Y 3 años estuvo ese pecado escondido. Y por fin David, que es un hombre diferente a Josué y a otros, sí busca a Dios. Dice la palabra: y David consultó a Jehová. Tal vez le preguntó: ¿por causa de quién estamos nosotros en esta hambruna? La tierra no produce, está seco todo. Entonces el Señor le dijo: es por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas, que Josué hizo alianza con ellos y los juramentó, y se volvieron intocables, y él los tocó. Y ahora Dios los defiende. Versículo 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló:
Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. No sé, que a veces pensemos que estamos haciendo bien un favor a Dios. Eso lo hubieran hecho antes del juramento, aquí no había pasado nada, pero hay un juramento de por medio. Les juraron que los protegerían y le dieron las responsabilidades que ya leímos. Versículo 3: dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Ahora todo depende de estos hombres, de este pueblo, de los heveos que habitaban en Gabaón. ¿Qué haremos para que bendigan al pueblo de Israel? En ustedes está todo, para que bendigan la heredad de Jehová. Versículo 4: y los gabaonitas respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Pero hay alguien que saca la cara y dice: pero hay que escarbar y ver dónde está el pecado, por qué el Señor nos está matando de hambre. 3 años consecutivos de hambre. Y era por causa de un hombre, del rey Saúl, y sin embargo las consecuencias las sufrieron todos. Esto es lo que trae el pecado. Y peor cuando hay un pecado escondido, no se confiesa o no dice: yo hice esto, como hizo Acán, por lo menos cuando lo descubrieron. Sí, vi un lingote de oro, un manto y esto, y yo lo cogí, lo escondí y todo. Pero aquí todo se quedó callado. No pienso que Saúl fuera consciente de lo que había hecho. Tal vez en su celo por Israel quiso destruirlos porque eran amorreos, no eran del pueblo de Israel, pero ya ahora son otra cosa. Y muchas veces por ignorancia hacemos todas estas cosas. Así que ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Miren a David. David consultó al Señor y él le explicó cuál era el problema, por qué estaban así, con hambre, no hay comida. Esto no es bendición cuando el pecado está escondido y hay que sacarlo. Dios le diría a David: David, es por causa de Saúl que quiso destruir a los gabaonitas. Y si éste ya sabía que había un juramento, enseguida se fue y les habló. ¿Qué satisfacción les daré para que bendigas la heredad de Jehová a Israel? Ya se preocupó, hay que sacar, aquí hay pecado escondido y por eso no prosperamos, y esto es serio. Yo por eso estoy tratando de buscar casos en los cuales hasta que no se sacó el pecado, no pasó nada. Ahí podemos hacer lo que queramos mientras hay pecado escondido. Esto es un cáncer para una congregación, para una nación, para una ciudad, lo que sea. Y lo peor son las consecuencias que esto viene trayendo. Así que los gabaonitas dijeron: necesitamos 7 varones, hijos de Israel, para que los ahorquemos. Tremendo. Hay 7 que van a pagar el precio, pero hay que hacer algo. Mejor que mueran 7 y no toda una ciudad o una congregación o un pueblo. Pero vea las consecuencias. Quienes vienen pagando las consecuencias son los más inocentes. El pecado es terrible
Cuando nosotros logramos entender esto, decimos, esto es una tragedia, pero no le prestamos atención. Muchas veces cuando alguien pierde un ser querido y lo vemos completamente destrozado y todo, digo, esa es la oportunidad más grande para entender lo que ha hecho el pecado. Porque si es un ser querido que ha muerto, esa es la paga del pecado, muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice en Romanos 6:23. Pero el pecado es una tragedia. Mire acá 3 años de sequía, de hambre, de todo, de sufrimiento, y quién sabe cuántos murieron, animales, todo. Esto afecta a todo, porque hasta la tierra se volvió estéril por el pecado de los que la habitamos, dice por allá en el Salmo 107. Por el pecado nuestro. La tierra está contaminada, está manchada de tanta sangre inocente que se ha derramado. Y hasta que no se saque esto, y lo único que saca esa sangre inocente es con la sangre del que la derramó, es decir, la pena capital es la única que puede hacer esa limpieza. Pero bien, así que necesitamos 7 varones, hijos de Saúl, para que los ahorquemos. Y David le dijo, yo los daré. Ahora es, ¿a cuáles escoge? Tremendo, tremendo es esto. Versículo 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Ellos hicieron un pacto y se mantuvieron firmes, porque dice la palabra acá en 1 Samuel capítulo 20, versículo 14 al 17, dice, está hablando entre David, haciendo el pacto David y Jonatán. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, por cuanto cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiérelo Jehová de mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Pero dijo, cuando tú seas rey, porque sabía que va a ser rey, él mismo le decía, yo voy a ser segundo después de ti. No era, y era un hombre que, como el que quiera entender cuando dijo Cristo, por allá en el capítulo 22 de Mateo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, lea la historia de David y Jonatán para que entienda qué fue lo que dijo Cristo. Eso es amar al prójimo como a uno mismo. Hicieron pacto. Y Jonatán le hizo jurar que él no borraría la descendencia de él ni nada. Y ahorita uno de los hijos está beneficiándose de todo esto, porque dice nuevamente, volviendo a 2 Samuel 21, versículo 7, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Le perdonó la vida a Mefiboset por el juramento. Y yo no sé si Mefiboset entendería todas estas cosas y diría, mi papá pensó en mí en un futuro, y yo como quisiera que hicieran pacto algunos niños y preocúpense el uno del otro, porque la situación no va a ser fácil después, de ayudarse, de no desampararse ni nada, porque a su tiempo se va a cosechar lo que han sembrado los padres también. Mire, qué bendición. Mefiboset diría, gracias papá, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Ya le perdonó la vida
a este. Tiene que buscar otros 7 por otro lado. Versículo 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, la cual ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Este es otro Mefiboset, no es el hijo de Jonatán. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, las cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meolatita. Los 5 hijos de Mical, hija de Saúl, se los quitaron para ahorcarlos, y los 2 hijos de Rispa, que era concubina de Saúl. En el capítulo 3 de 2 de Samuel, versículo 7, habla de esto. Entonces diría David: aquí están los 7 hombres, hagan lo que ustedes quieran, pero aquí hay que solucionar el problema y sacar el pecado. De eso se trata todo. Entonces ya están los 7 escogidos. Tremendo. Mire un papá como Jonatán, cómo pensó en su hijo, y qué bendición tremenda. Pero Saúl no. Y de eso hay muchos padres como Jonatán y otros como Saúl, que no piensan en un futuro de sus hijos, sino que viven la fiesta nada más, sin saber qué consecuencias van a sufrir los hijos por los hechos de los padres. Así que uno ve esto, cogen estos 7 para que los ahorque, pero pensemos que uno estuviera en ese caso, tiene 5 hijos y estos 5 nos los llevamos porque los vamos a ahorcar. Piense bien todo lo que está haciendo el pecado acá. Versículo 9. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, y comenzó la siega de la cebada. Murieron 7 hombres ahí. Que yo no sé si ellos preguntarían: ¿y por qué? Es porque el papá o el abuelo y todo hicieron esto, y ahora ustedes van a pagar las consecuencias acá. Es tremendo todo lo que puede hacer el pecado. Ese pecado estuvo escondido 3 años, y yo creo que hay gente que tiene pecado escondido por más años todavía y no lo sueltan, y siguen jugando con eso. Así que terminamos acá en el versículo 13. Dice: e hizo llevar allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y los sepultaron, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Mientras no se solucione el problema del pecado, Dios no va a ser propicio, no va a orar, no nos va a responder. Dios no oye al pecador, como ya hablamos. Pero hicieron todo esto, ahorcaron a los hombres. Los gabaonitas se sintieron también satisfechos, bendijeron la heredad del Señor, y Dios fue propicio a la tierra. Después de esto comenzó la tierra a producir. Cuando hay pecado, trabajaremos doble y la tierra no producirá nada. Será un cielo como de bronce, que no pasa nada, ni agua, ni sol, no hay energía, no hay nada, porque ahí el pecado está escondido. Tomémoslo en serio lo que dice la palabra, y evitémonos problemas nosotros, y evitémosles problemas a otros, porque no era que solamente no llovía donde David o algo, se cerraron las llaves y se vino la sequía, y menos mal que un hombre que buscó a Dios para ver qué había que hacer, e hizo lo que le dijeron, y se solucionó el problema. Pensemos nosotros que no tengamos pecados escondidos donde estemos sembrando una cosecha horrible que dejaremos tal vez después de partir de aquí, para que la cosechen los hijos. Sembremos bien.
saque el pecado, camine en el Espíritu, en santidad y busquemos siempre de Dios, porque esto es muy serio. Nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel, dice la palabra. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. En el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre. En mi caso, Colombia. Bendecimos al Ecuador, el mejor donde Dios nos tiene, y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia, aunque no lo haya pedido, nosotros le pedimos al Señor eso. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.